Buenos días. En el día de hoy vamos a empezar entonces con la última parte del curso. Vamos a ver algunas patologías que tienen que ver con el funcionamiento del sistema inmune y en particular hoy lo que vamos a ver son una de las más prevalentes que hay en el mundo, que son las enfermedades o mecanismos de hipersensibilidad. Entonces, a partir del mayor conocimiento y la descripción del funcionamiento del sistema inmune en homeostasis y en situaciones patológicas, es que en los últimos años se han definido lo que se llaman inmunopatologías, es decir, aquellas patologías que están asociadas a un funcionamiento anómalo del sistema inmune. En conjunto, todas estas patologías las vamos a denominar inmunopatologías y vamos a ver que puede ser un conjunto diverso e inclusive aún creciente de enfermedades en las cuales se va descubriendo que el sistema inmune tiene que ver en su etiología. Entonces las causas pueden ser muy diversas. En general vamos a tratar de ver o asociar estas patologías al contacto con microorganismos y en general vamos a ver que eso infiere o impacta directamente en el funcionamiento del sistema inmune, ya sea que haya mecanismos que están funcionando en forma deficiente o en forma desregulada, en el sentido que no se activan cuando se tienen que activar o en las condiciones que se tienen que activar, o en algunos casos cuando se activan correctamente luego no se regulan como corresponde. Entonces eso suele generar patología que en general tiene que ver con inflamación, pero no inflamación aguda como hemos visto hasta ahora, sino inflamación crónica. Entonces, entre las causas tenemos los mecanismos de hipersensibilidad que vamos a ver en esta charla, alteraciones genéticas que vamos a ver más adelante, ya sea por exceso o defecto de algún componente del sistema inmune. Vamos a ver que puede estar causado estas patologías por presencia de microorganismos o por ausencia de exposición a microorganismos o también por problemas de regulación del sistema inmune, ya sea en forma endógena, es decir, por elementos del sistema inmune o por elementos de otros sistemas del organismo y otro tipo o distintos tipos de causas o factores que determinan fallas a nivel del sistema inmune que impactan en la salud y generan patología. Entonces, entre las más importantes, bueno, las reacciones de hipersensibilidad por su eh, elevada presentación o alta prevalencia en la población mundial. También vamos a ver enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, enfermedades inmunoproliferativas y enfermedades tumorales, rechazos de injerto y bueno, y otras patologías que si bien no las vamos a poder dar en este curso por cuestiones de espacio y de tiempo, son importantes en lo que tiene que ver a un funcionamiento anómalo del sistema inmune. Entonces, para entrar a hablar de lleno en lo que son reacciones de hipersensibilidad o enfermedades por hipersensibilidad o lo que se denominan comúnmente alergias, entonces como está definido ahí en el cuadro, son enfermedades causadas por mecanismos inmunológicos desregulados. Es decir, que interviene el sistema inmune de alguna forma que está descontrolada, por lo cual eso genera un proceso inflamatorio que va a terminar en una patología. Pero lo importante es que los mecanismos inmunes que participan en esta enfermedad o en estas enfermedades son los mismos, exactamente los mismos que operan frente a un microorganismo, es decir, que debe haber un estímulo antigénico. El tema es que muchas veces ese estímulo antigénico en un individuo en el cual no tiene esta patología no va a generar la activación del sistema inmune como sí ocurre en los individuos que están, digamos, predispuestos a generar una patología de índole alérgica. Entonces, en estos individuos, estos mecanismos inmunológicos, que como les dije son los mismos que operan frente a un proceso infeccioso, se están regulando en forma inadecuada. Esto ya fue descrito en la década del 50 por Hell y Coombs, los describieron en función de características clínicas de los pacientes. Obviamente en esa época no había detalles moleculares y celulares y ellos hablaban de 5 mecanismos, hoy en día está reducido a 4, pero estos 4 mecanismos se siguen manteniendo exactamente igual que como fueron descritos por Hell Coombs, aún sabiendo hoy en día los detalles moleculares y celulares.
Es decir, que hay distintos tipos de mecanismos o de reacciones de hipersensibilidad que uno puede clasificar, pero todos tienen en común que la inflamación sostenida en el tiempo o inflamación crónica es lo que genera el daño en el tejido o en el órgano. Y es más, en muchos de estos pacientes se suele observar más de un mecanismo en forma simultánea o inclusive hay una cinética de aparición de estos mecanismos, pero no quiere decir que cada patología siempre va a ser causada por un único tipo de mecanismo de hipersensibilidad. Entonces estos mecanismos originalmente se clasificaron según los tiempos de aparición de los signos clínicos en función de la exposición a un determinado antígeno en inmediatos o retardados, y actualmente también se los puede clasificar en función de los detalles moleculares incelulares en cuanto a que pueden estar mediados por anticuerpos o mediados por células. Es decir, que existen mecanismos de hipersensibilidad celulares o lo que se llama humorales, aunque a mí esta última clasificación no me gusta, no concuerdo, porque como vamos a ver en general, en todas estas reacciones o en todos estos mecanismos intervienen células, o sea que son todos celulares. Entonces así tenemos lo que se llaman mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, tipo 2 o por citotoxicidad, tipo 3 por complejos inmunes y tipo 4 celular. Y el concepto que tenemos que tener en cuenta es que una enfermedad alérgica puede ser causada por cualquiera de los 4 mecanismos de hipersensibilidad. Y por lo tanto una reacción alérgica es una enfermedad por hipersensibilidad. Bueno, ¿y por qué son importantes estas enfermedades por hipersensibilidad? Básicamente por dos aspectos. Primero, porque en este momento son las inmunopatologías más prevalentes en el mundo. Hay poblaciones en las cuales entre el 10 y el 35% está afectada con este tipo de patologías crónicas. Vamos a ver más adelante cuál podría ser la razón para explicar esto. Y además porque en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, ha aumentado la incidencia marcadamente y se ha observado que por cada década que transcurre la incidencia o la prevalencia se duplica y por lo cual hoy en día estamos, como les decía anteriormente, en presencia de poblaciones en la cual más de un tercio de la población sufre este tipo de patologías. Entonces esto ha impactado en millones de individuos en el mundo, a los cuales les ha alterado la calidad de vida y la forma de vida, y además constituye para los distintos sistemas sanitarios un problema muy serio, además es un problema socioeconómico serio en el mundo porque, como les decía, afecta la calidad de vida de muchos individuos y eso va a impactar obviamente a distintos niveles. El punto es que además de ser una patología muy prevalente, no se trata de una única enfermedad, por lo cual el diagnóstico no es tan simple. Es un conjunto heterogéneo de patologías con una presentación clínica variable. Vale decir que no en todas las poblaciones se presenta de la misma manera, no en todos los individuos de distintos grupos etarios se va a presentar de la misma forma, pero a pesar de esta gran variedad de patologías con que suelen presentarse, tienen algunos aspectos en común. Y uno de los aspectos que es fundamental para entenderlas y diagnosticarlas es que para que se generen o se induzcan estas patologías es necesario que haya sucesivas exposiciones al antígeno. O sea, un único encuentro o una única estimulación del sistema inmune con el antígeno nunca va a generar un mecanismo de hipersensibilidad. Deben haber exposiciones repetitivas o sucesivas en el tiempo. Y el otro aspecto importante en común de todas estas patologías es, como les decía anteriormente, la inflamación crónica. Es decir, que el conjunto de estas enfermedades van a llevar a un estado de inflamación sostenido en el tiempo y la complejidad también en parte se debe a que esta inflamación puede afectar distintos órganos como tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, ojos, piel o también puede producirse en forma sistémica. Entonces fíjense que básicamente estos procesos inflamatorios originados por la activación del sistema inmune prevalecen principalmente en órganos o en tejidos donde existe una mucosa. Entonces esta gran heterogeneidad ha determinado que estas enfermedades alérgicas se designen según
el órgano que está afectado o los órganos o tejidos que están afectados, y así uno puede diferenciar distintas entidades clínicas. En la rinoconjuntivitis, el asma alérgica, la anafilaxia, el eczema, la urticaria, el angioedema, etcétera, son todas manifestaciones de el mismo tipo de mecanismos de hipersensibilidad. Por eso no es una entidad o una enfermedad única, sino que se la puede considerar un síndrome, porque inclusive en un mismo individuo a lo largo de la vida pueden ir modificándose las formas en que se manifiesta clínicamente. Y en esta tablita tienen en forma muy resumida y esquemática los 4 mecanismos de hipersensibilidad, el antígeno que da origen a los mismos, cuáles son los mecanismos efectores que generan la inflamación y cuáles son los ejemplos o procesos que disparan o inducen este tipo de enfermedades. Entonces rápidamente lo que es hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, en este caso los antígenos se denominan alergenos en general. También vamos a ver que antígenos parasitarios pueden generar este tipo de procesos, es decir, que se trata de antígenos que son exógenos y son solubles. Y los mecanismos de generación de procesos inflamatorios es la activación de mastocitos, basófilos y eosinófilos, que se degradan, que se activan, se degranulan, y eso genera la liberación de mediadores proactivos o proinflamatorios. Entonces los ejemplos son las alergias atópicas, que ahora vamos a definir este término. La hipersensibilidad tipo 2 o por citotoxicidad está generada o disparada por antígenos propios, en general son antígenos endógenos o autoantígenos, que están en membrana plasmática de células propias o en matriz extracelular, pero también pueden ser antígenos exógenos que se adhieren de alguna manera a las células o a las membranas plasmáticas y pueden generar este tipo de mecanismos. Fíjense que el mecanismo efector que media la inflamación es totalmente distinto al anterior. Aquí va a intervenir el sistema de complemento o distintas células que van a reconocer determinados isotipos de inmunoglobulinas, van a generar la activación de estas células y la generación de un foco inflamatorio. Entonces esto es lo que ocurre en algunas patologías, como lo que es la incompatibilidad en las transfusiones, la eritroblastosis fetal, algunas enfermedades autoinmunes que tienen que ver con el sistema plaquetario, con membranas basales de distintos órganos, trasplantes, etc. Luego tenemos los mecanismos de hipersensibilidad tipo 3 o mediados por complejos inmunes. Aquí los antígenos son solubles y pueden ser o exógenos o endógenos, y básicamente el mecanismo efector que genera el foco inflamatorio va a ser mediado por anticuerpos, pero también pueden intervenir otras células como los neutrófilos. Y aquí tenemos distintos tipos de ejemplos, pero básicamente este mecanismo opera en muchas, aunque no en todas obviamente, pero en determinadas enfermedades autoinmunes y también en procesos infecciosos crónicos, como aquellos generados por Mycobacterium, Plasmodium, virus de hepatitis, estreptococo, enfermedad del suero y reacción de Artus. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad tipo 4 retardada, que puede ser mediada o disparada por antígenos que están en fase soluble o que están asociados a la membrana plasmática de distintas células. Y aquí pueden intervenir distintos tipos de células como efectores en el proceso inflamatorio, va a depender de cada situación, y en general estas células lo que van a hacer es células, digamos, que tienen como función generar un foco inflamatorio, se van a activar en forma sostenida y van a generar la patología. Entonces, como ejemplo, dermatitis de contacto, asma, trasplantes, infecciones por microorganismos crónicas, como tuberculosis, leishmaniasis, hepatitis, micosis profundas, etc. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando estas patologías, y la que vamos a ver en mayor detalle es la tipo 1 o inmediata, y el resto vamos a mencionar simplemente algunos detalles menores. Pero obviamente se requiere mucho más tiempo para poder desarrollarlas con detalle. Entonces los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 o inmediatas o atópicas
estas son las enfermedades por hipersensibilidad más frecuentes que se observa. Estas son las patologías mediadas por IgE, por lo cual va a implicar una rama muy particular del sistema inmune, que es la dependiente de los linfocitos TTH2. Es decir, que aquí van a estar involucrados linfocitos B, linfocitos T y el isotipo de anticuerpos IgE. Por lo tanto, cuando uno tenga en cuenta la caracterización y el diagnóstico de estas patologías, lo que hay que descartar es la presencia de infecciones parasitarias. Sabemos que estos mecanismos IgE dependientes se han generado a lo largo de la escala evolutiva o como mecanismos de defensa frente a ciertos parásitos o macroparásitos o helmintos o parásitos que se alojan en órganos con cavidades huecas. Es la única forma, como hemos visto anteriormente, de poder eliminar un parásito que tiene un cierto tamaño, es a través de la inducción de un proceso inflamatorio agudo que lo va a expulsar. Por lo tanto, y dado que el mismo mecanismo fisiológico opera en una infección parasitaria y en una enfermedad alérgica, es fundamental descartar en el diagnóstico la presencia de una infección parasitaria para poder avanzar en el estudio y confirmar y caracterizar si se trata de una hipersensibilidad tipo 1. Como ahí tenemos descrito, aproximadamente la mitad de las enfermedades por hipersensibilidad son de este tipo inmediatas. La otra característica diferencial es que estas patologías son multifactoriales, es decir, que se van a dar en individuos que tienen una predisposición individual o genética, y además hacen falta factores ambientales disparadores para que se pongan de manifiesto estas características individuales genéticas. El antígeno que dispara o induce este tipo de mecanismos o enfermedades se denomina en particular alergeno. Por lo tanto, las enfermedades mediadas por IgE que tienen una base genética de predisposición y que son disparadas por un alergeno es lo que se llama enfermedades atópicas o alergia atópica. Entonces, en este esquema pueden repasar fácilmente cuál es este mecanismo efector que nos protege de infecciones por parásitos del tipo de los helmintos. Cuando estos parásitos ingresan a través de distintas mucosas, liberan distintos componentes o antígenos o componentes metabólicos, que lo que van a hacer es que, al ser captados por células presentadoras y procesadoras de antígenos, estos activen a los linfocitos T naive para que proliferen, se diferencien a linfocitos Th2. Estos linfocitos Th2 van a colaborar con linfocitos B, y estos, al activarse, van a generar células plasmáticas secretoras de IgE, y probablemente, eso es debatible y no se sabe en humanos, si se generan linfocitos B de memoria a IgE. Pero básicamente lo que nos interesa es que en individuos que están infectados con este tipo de parásitos se va a inducir la producción y secreción de IgE, y esta IgE, que está soluble en un principio, se va a unir a receptores que se encuentran en células como eosinófilos, basófilos y mastocitos, los cuales, frente a contactos posteriores con el antígeno, a través de la IgE en su superficie se van a activar y van a liberar el contenido de sus gránulos, que van a generar un foco inflamatorio agudo, que lo que va a hacer es inducir en el tejido donde se encuentra el parásito la expulsión del mismo. Entonces, fíjense que exactamente el mismo mecanismo se va a inducir frente a antígenos o alergenos que nada tienen que ver con los antígenos de un parásito, y estos son los antígenos que generan las reacciones alérgicas. Por eso es que lo llamamos mecanismo de hipersensibilidad, porque frente a este tipo de alergenos no debería generarse un mecanismo de este tipo, o, dicho de otra manera, en individuos que no son alérgicos, un alergeno, como en este caso del polen, una proteína del polen, no va a generar un mecanismo IgE dependiente, sino que va a generar otro tipo de mecanismos que no producen procesos inflamatorios. Entonces, por eso lo llamamos mecanismo o reacción de hipersensibilidad, porque se produce la activación de linfocitos B secretores de IgE
para posteriormente el alergeno interactuar con basófilos, eosinófilos y mastocitos que tienen esa IgE unida en su membrana y producir la activación y liberación de componentes proinflamatorios. Es decir, que frente a la exposición a un alergeno o un antígeno que es inocuo, se va a estar generando un proceso inflamatorio que no debería tener lugar en condiciones fisiológicas o normales. Entonces, básicamente, esto es lo que está ocurriendo en un individuo alérgico o con una alergia atópica o lo que se denomina un individuo o un paciente atópico. Frente a un antígeno que es inocuo, se va a generar la síntesis y secreción de IgE y esa IgE se va a unir a receptores que están, en este caso, mastocitos, por lo cual estas células que tienen el receptor unido a la IgE se van a llamar células sensibilizadas. Y estas células están básicamente en tejidos, para el caso de mastocitos y eosinófilos, o basófilos, que van a estar principalmente en circulación. Entonces, básicamente esto es lo que está ocurriendo en un individuo alérgico o atópico, la interacción entre las células dendríticas como células presentadoras de antígenos capaces de activar un linfocito T naive. Esa interacción entre estas dos células determina que el linfocito T naive se active y diferencie a un linfocito Th2 y como dijimos anteriormente, ese linfocito Th2 lo que va a hacer es generar la síntesis de IgE a través de células plasmáticas. Por lo tanto, el desafío actualmente es tratar de entender o descifrar qué es lo que ocurre en un individuo alérgico a diferencia de un individuo no alérgico, por el cual esos linfocitos Th2 se están induciendo en forma diferencial. Por razones de tiempo no podemos ver los detalles que permitirían explicar y entender este concepto, pero básicamente eso tiene que ver con la interacción del alergeno con los distintos elementos, sobre todo de la inmunidad innata, como en este caso células epiteliales o células dendríticas, que es lo que va a condicionar a estas últimas para generar una respuesta Th2 dependiente o IgE dependiente. Por lo tanto, nuevamente, como vimos anteriormente, la interacción entre elementos de la inmunidad innata y elementos de la inmunidad adaptativa son fundamentales para generar un mecanismo efector, en este caso IgE dependiente. Pero en última instancia el problema no es la síntesis de IgE, sino que obviamente la síntesis de IgE es lo que va a generar el mecanismo, pero el problema más allá de la IgE son los receptores de IgE. Y hay dos tipos de receptores de IgE, lo que se llaman de alta afinidad, que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y por eso son capaces de reconocer con una afinidad elevada a porciones de la región Fc de la inmunoglobulina E, a diferencia de otros isotipos, y luego tenemos los receptores de baja afinidad tipo lectinas que van a reconocer IgE, pero lo van a reconocer con una menor afinidad. Estos dos tipos de receptores tienen distinta función y distintas características de unión a la IgE. Básicamente el que nos va a interesar es el receptor de alta afinidad, porque este es el que está expresado en mastocitos, basófilos y eosinófilos, y son los receptores que estas células utilizan para poder activarse y generar la señal de transducción que activa el citoesqueleto, la movilización de los gránulos citoplasmáticos y la liberación del contenido hacia el exterior para generar el foco inflamatorio. Entonces, la particularidad de estos receptores de alta afinidad es que están formados por distintas cadenas. Una de las cadenas tiene una porción extracelular más extendida, esta es la cadena alfa y esta es la encargada de interactuar con el segundo dominio constante de la cadena pesada que forma el Fc y unirse, como les dije, con alta afinidad a la IgE. Las otras cadenas lo que intervienen es en la interacción entre sí para generar la señal de transducción que va a activar a la célula. Pero las particularidades de esta activación celular es que la unión de una única molécula de IgE con su receptor a través del alergeno no va a generar la activación o
la unión o el acercamiento de estos receptores, sino que se requieren como mínimo el puenteo o el entrecruzamiento de dos moléculas de IgE para que las interacciones entre los dominios transmembrana y los dominios citosólicos generen toda la cascada de amplificación o de fosforilación. Esto también, por lo tanto, va a definir las características del antígeno que es capaz de generar una reacción alérgica o lo que hemos denominado el alergeno. Por lo tanto, no cualquier antígeno es capaz de activar una respuesta alérgica, sino que debe tener al menos en su superficie dos epitopes con capacidad de unir a la IgE, dos epitopes iguales o dos epitopes distintos. Por lo tanto, estos receptores de alta afinidad tienen como función básicamente la activación de este tipo de células, mientras que los receptores de baja afinidad van a estar básicamente expresados en células presentadoras de antígeno y van a tener una función íntimamente ligada a la presentación de antígenos. Básicamente aquí lo que tienen es lo que les explicaba anteriormente, el receptor de alta afinidad formado por 5 cadenas con sus regiones o dominios transmembranas y sus regiones o dominios citosólicos que se denominan ITAM, como hemos visto anteriormente, porque van a mediar la activación de la célula. Entonces el entrecruzamiento o puenteo de al menos dos moléculas de IgE unidas a sus receptores hacen que estos se acerquen en el espacio en la membrana y eso va a disparar un conjunto de mecanismos que tienen como efecto a los pocos minutos producir la activación del citoesqueleto, la movilización de los gránulos y la liberación del contenido de los mismos, que básicamente se trata de distintos componentes con actividad proinflamatoria, pero algunos de los cuales tienen una actividad biológica muy marcada, como es el caso de la histamina. Vale decir que una vez que el alergeno es reconocido por las moléculas de IgE, a los minutos se libera la histamina y eso genera un foco inflamatorio agudo. Esta es la principal razón por la cual estas reacciones se denominan inmediatas, pero al mismo tiempo se disparan otro tipo de mecanismos intracelulares que tienen que ver con los fosfolípidos de membrana y la activación de distintas enzimas junto al movimiento de calcio va a generar otro tipo o la síntesis de otro tipo de mediadores proinflamatorios como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos procesos llevan entre horas y días y la función es generar un mediador inflamatorio que pueda propagar el proceso inflamatorio que se generó en forma inmediata y de esta manera sostener la inflamación durante días. Para tratar de comprender por qué se producen estos tipos de patologías y por qué se da en algunos individuos y no en todos, aunque como hemos mencionado anteriormente, cada vez es mayor la frecuencia o la proporción de la población que está afectada por este tipo de patologías, debemos describir que es una enfermedad multifactorial. Entonces, una enfermedad de este tipo es aquella que tiene una base genética o una predisposición individual, pero no todos los individuos que tengan esta base genética van a manifestar la patología, sino que hacen falta factores disparadores que permitan poner de manifiesto esta genética diferencial de estos individuos. Lo que se ha observado a lo largo del tiempo, desde la década del 50 más o menos, que se viene tratando de encontrar cuál es esa base genética y si existe un único gen que es capaz de generar la inducción de este tipo de patologías, como si fuera una enfermedad monogénica. Eso nunca se halló, no existe, no es ese tipo de patologías, y lo que se ha visto es que hay un conjunto de genes que pueden generar predisposición. Por eso se habla de asociación de genes de susceptibilidad. No quiere decir que en un mismo individuo estén todos estos genes operando, sino que al hacer estudios sobre distintas poblaciones y sobre distintos pacientes, se observa que hay más de un gen que tiene un polimorfismo al comparar estos individuos con población normal. Y como hace falta un factor disparador, se habla de genes de susceptibilidad.
Y entre estos factores disparadores, que también se vienen estudiando desde hace muchas décadas, lo que se ha visto es que son factores que están asociados con el medio ambiente. Es decir, que los factores disparadores son ambientales. Y cuando se produce la conjunción de una base genética junto a factores ambientales disparadores, se produce o tenemos mayores chances de encontrar un fenotipo alérgico. Esto hoy en día se puede entender más fácilmente que hace unos años a través de toda la metodología que permite caracterizar los mecanismos o factores epigenéticos que alteran la expresión de los genes. Entonces fíjense, esto resumiendo muchos trabajos de muchos años, eh, cuando uno habla de asociación de genes, de susceptibilidad, fíjense que en prácticamente todos los cromosomas se han observado polimorfismo y si después miran con detalle cada uno de estos genes, van a ver que tienen que ver con la activación del sistema inmune, con la regulación del sistema inmune, pero básicamente son genes que en última instancia tienen que ver con la activación T. Es decir, que en estos individuos alérgicos la activación de los linfocitos T en principio se produciría de forma diferencial con respecto a un individuo no alérgico o que no tiene esta base genética de susceptibilidad. Y con respecto al estudio de factores ambientales, desde hace mucho tiempo se conoce que hay un efecto proinflamatorio en componentes del medio ambiente, pero más recientemente lo que se ha descrito o se ha caracterizado es el efecto de componentes del medio ambiente que tienen un rol regulatorio sobre el sistema inmune. Y básicamente lo que se ha visto es que algunos alergenos tienen componentes con características proinflamatorias, pero también se ha visto que lo que son partículas de polución o de contaminación ambiental o lo que se llaman partículas diésel tienen un efecto adyuvante pro TH2. Es decir, que si uno, por ejemplo, inmuniza a un animal con este tipo de elementos junto a un antígeno, se va a generar la síntesis de anticuerpos IgE. Pero más interesante, y probablemente ustedes ya hayan escuchado, lo que es la hipótesis de la higiene, es lo que permite o permitiría explicar este aumento de la incidencia de estas patologías en determinadas regiones. Y esto tiene que ver con el efecto que les decía inmunorregulatorio de componentes del medio ambiente. Entonces, básicamente, ¿qué es la hipótesis de la higiene? Bueno, la hipótesis de la higiene habla que o postula que vivir en un mundo más limpio, con menor contacto a microorganismos, o sea, higiene, va a generar una desregulación en el funcionamiento del sistema inmune. Nosotros ya hemos visto que existen distintas subpoblaciones de linfocitos TCD4. A partir de la década del 80 y de la década del 90 en humanos se describieron dos poblaciones, la TH1 y la TH2, y a través de estas dos subpoblaciones se pudieron explicar muchas patologías y muchos mecanismos efectores que operan frente a distintos microorganismos. Pero básicamente en ese momento, fíjense que la hipótesis de la higiene que se empezó a postular allá por la década del 60, donde se empezaron a describir este tipo de patologías, y se publica en el 89, es decir, casi 30 años después, y esto coincide o tiene que ver con la descripción de las distintas subpoblaciones de linfocitos T, como les mencioné anteriormente. Y básicamente lo que trata de explicar es cómo se está regulando el sistema inmune, y sabemos, hemos visto que estas distintas subpoblaciones a través de la secreción de citoquinas se regulan entre sí. Vale decir que cuando hay algún estímulo, por ejemplo un microorganismo intracelular que va a disparar la expansión y diferenciación de linfocitos Th1, las citoquinas secretadas por estos Th1, básicamente el interferón, van a deprimir o modular la activación de los linfocitos Th2 que no serían necesarios en esta situación. Y por el contrario, por ejemplo, frente a un parásito o un helminto que va a generar la activación, como vimos anteriormente, de linfocitos Th2, las citoquinas producidas por estas células van a inducir los mecanismos efectores que van a operar frente a los parásitos, pero también, por ejemplo, la interleuquina 4
va a inhibir la expansión de los TH1. Vale decir que el sistema inmune funciona como una balanza, como tienen ahí a la izquierda. Cuando se activan los TH1 se inhiben los TH2 y viceversa. Y en un individuo alérgico con atopía está funcionando de esa manera. Prevalecen los mecanismos TH2 y van a estar deprimidos los mecanismos contrarregulatorios TH1, y esto es lo que permitiría explicar que frente a un sistema inmune que opera en forma desregulada con una cierta preponderancia activar mecanismos TH2, estos son los que van a generar el proceso inflamatorio con las características que mencionamos anteriormente. Ahora bien, la hipótesis de la higiene, ¿cómo explica esta balanza que se encuentra desregulada o el sistema inmune que está desbalanceado? Y esto se explica de la siguiente manera. La menor exposición a microorganismos infecciosos, lo cual sería vivir en un mundo más limpio. Eso significa tener acceso a antibióticos, acceso a vacunas, a agua potabilizada, eso es fundamental, a alimentos limpios, alimentos sintéticos, menor contenido de alimentos de fuentes naturales, etc. Todo eso hace que el sistema inmune esté menos expuesto a microorganismos intracelulares, por lo cual la rama efectora TH1 dependiente va a estar menos expandida o menos activada. Y por el otro lado tenemos una mayor exposición a alergenos, que es lo que significa vivir en los ambientes que estamos viviendo actualmente. Tenemos trabajos cada vez en lugares más cerrados, con muchos muebles, muchas alfombras, ventilación central, etc. Todo eso hace que los alergenos que se encuentran en el medio ambiente se encuentren en un mayor tiempo exponiendo a los individuos, por lo cual esto va a generar una mayor activación del sistema inmune, dado que todos estos componentes son antigénicos, y frente a esta predisposición individual de activación de mecanismos TH2 dependientes, entonces la mayor exposición a los alergenos va a generar la activación de estas células. Esto obviamente es una hipótesis, pero a lo largo del tiempo se ha ido comprobando y sí hay muchos trabajos que confirman que esto podría ser la razón por la cual hoy se puede comprender este gran aumento en la prevalencia o en la incidencia de las enfermedades atópicas, donde se observan básicamente esos porcentajes elevados en los cuales un tercio de la población está enferma, justamente en países con hábitos de vida occidental o países desarrollados o países industrializados. Aquí es donde la población tiene mayor acceso a todas estas capacidades de higiene, y también aquí es donde están más expuestos por el estilo de vida occidental a los alergenos. Es decir, que en estos países desarrollados es donde se ha observado mayor prevalencia de esta patología, justamente por la incidencia del medio ambiente sobre el funcionamiento del sistema inmune en individuos que tienen una determinada susceptibilidad individual. Y aquí tienen en el panel superior un gráfico donde esquematiza cómo funciona el sistema inmune en un individuo alérgico a la derecha y en un individuo no alérgico o no atópico a la izquierda. Funciona como una balanza. Cuando existe el estímulo antigénico que determina la activación de una de las subpoblaciones celulares, la otra se inhibe y la población que se activa se expande, controla el estímulo antigénico o el microorganismo en este caso, y cuando este estímulo desaparece, la célula se regula y la balanza vuelve a la situación inicial. En cambio, en un alérgico, esta balanza está desbalanceada, con una mayor preponderancia o tendencia a activar células TH2, por lo cual esta balanza en el individuo alérgico no funciona en forma desregulada, y es por eso que se estaría activando frente a antígenos inocuos, frente a los cuales estos individuos están expuestos en forma frecuente a lo largo de la vida. Pero fíjense que esta hipótesis de la higiene, que recién se establece en 1989, a partir del año 2000 y por un trabajo epidemiológico de un francés, observa que no solo las enfermedades TH2 dependientes están aumentadas en determinadas poblaciones del mundo, sino que también las TH1 están aumentadas, por lo cual si uno
se toma de la hipótesis de la higiene, como describimos anteriormente, que fue descrito originalmente de esa manera, como un balance entre TH1 y TH2, podemos ver actualmente que eso no estaría funcionando, dado que se han descrito actualmente más de 100 inmunopatologías que están en aumento, algunas son TH1, otras son TH2, por lo cual esto no estaría respondiendo al ejemplo de la balanza. Y esto coincidió en avances que se han producido a partir del 2000 en la descripción de nuevas subpoblaciones de linfocitos T, como ustedes han visto, en función de la secreción de las distintas citoquinas, por lo cual la hipótesis de la higiene se modificó y actualmente esa balanza lo que está regulando es, por un lado, los linfocitos T efectores, es decir, TH1, TH2, TH5, TH9, TH17, etc. Y por el otro lado, los linfocitos T regulatorios, que se han descrito distintas subpoblaciones. Vale decir que lo que está regulándose cuando se activa el sistema inmune y luego cuando se controlan son poblaciones de linfocitos T efectoras y poblaciones de linfocitos T regulatorias. Vale decir que las dos situaciones que permitirían explicar las enfermedades alérgicas es cuando hay una hiperactivación de linfocitos T efectores o cuando hay una reducción de linfocitos T o células regulatorias. Y parece ser que este último modelo es el que explicaría qué es lo que está ocurriendo en los individuos alérgicos. Es decir, que hay deficiencias a nivel de poblaciones regulatorias que determinan que cuando estos individuos se exponen a ciertos antígenos inocuos, se activan linfocitos T TH2 y esto va a estar determinado por la base genética de estos individuos. Vale decir que actualmente, para explicar lo que está ocurriendo con las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad en general, lo que mejor se ajusta es la hipótesis de la higiene modificada. Entonces, como podemos ver en el panel central, que este fue el trabajo descrito por Bach que permitió modificar la hipótesis de la higiene, si bien en las últimas décadas, a partir del 70, con la aparición principalmente de mejores vacunas y antibióticos, los principales procesos inflamatorios crónicos fueron controlados, pero al mismo tiempo, fíjense en el gráfico de la derecha, cómo aumenta la incidencia de las distintas inmunopatologías. Entonces, de esta manera pasamos de una hipótesis de la higiene original, que llevó 30 años establecerla, que trataba de explicar que la menor exposición a patógenos era lo que generaba el desbalance en el funcionamiento del sistema inmune, a la hipótesis de la higiene modificada a partir de las observaciones hechas por Bach, que determinan que una menor exposición a patógenos y no patógenos o comensales es lo que determina el desbalance del sistema inmune. ¿Y por qué hablamos ahora de no patógenos? Porque los linfocitos T regulatorios tienen mucho que ver con la exposición a microorganismos comensales o no patógenos que están alojados en las mucosas. Vale decir que actualmente una menor exposición a patógenos por los factores que ya determinamos, junto a alteraciones en este conjunto de microorganismos que están en las mucosas que se denomina microbiota, es lo que determina que en estos individuos exista un sistema inmune que no está operando de la misma manera que en un individuo que no es alérgico. Entonces, básicamente, lo que se ha generado en las últimas décadas y que ha impactado o permite observar mayores incidencias de estas patologías en ciertas poblaciones es nuestra interacción con el medio ambiente. ¿eh? O sea que distinta exposición a distintos tipos de antígenos impactan directamente en la regulación del sistema inmune y en la generación de inmunopatologías inflamatorias. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo en un mecanismo de hipersensibilidad es que se producen dos fases y esto nos va a permitir entender por qué se requieren sucesivos contactos con el antígeno o el alergeno. En una primera fase que se llama de sensibilización, son los primeros contactos con el alergeno que determinan la síntesis de IgE
y la unión a los receptores de alta afinidad. Es decir, que en la fase de sensibilización se generan las células proinflamatorias sensibilizadas y esta fase puede llevar distintos periodos o distintos tiempos dependiendo del individuo, de la edad del mismo, de la exposición al alergeno, de las condiciones de exposición al alergeno, pero como ustedes pueden imaginarse en función de lo que hemos visto anteriormente, en un primer contacto con el alergeno nunca se va a generar la síntesis de IgE. Y la fase efectora se va a producir una vez que este individuo o este paciente tenga suficiente número de células sensibilizadas en un determinado tejido, y eso, como les dije, lleva tiempo y sobre todo lo que lleva es la exposición repetitiva al antígeno, pero en este caso, cuando se encuentra un determinado número de células sensibilizadas en un tejido y el paciente es expuesto al alergeno, se genera la, el proceso de inflamación que va a dar lugar al síntoma o al signo clínico. Entonces, según estas células estén, por ejemplo, en el alveolo, puede generar todos los síntomas respiratorios, broncoespasmo, asma o si está en la mucosa nasal, rinitis, etc. Si estas células se encuentran en la mucosa del tracto gastrointestinal, pueden generar una alergia alimentaria, una enfermedad eosinofílica, etc. Y cuando eso ocurre en los basófilos que están en circulación, eso puede generar una inflamación sistémica o lo que se denomina anafilaxia. Y la otra situación es cuando estas células se encuentran en la piel. Cuando esto ocurre en la piel y se produce la inflamación en la piel, podemos tener eczema, urticaria, etc. Entonces vale decir que para que se genere una reacción alérgica vamos a necesitar una fase de sensibilización donde se genera la IgE y las células sensibilizadas. Estas células se alojan en las distintas mucosas, que es por donde ingresan los alergenos, y luego la segunda fase es la fase efectora de generación del proceso inflamatorio, que es el que da origen al síntoma alérgico. Y todo este proceso, por ser un proceso inflamatorio crónico, tiene que ver con la movilización de células y lo más importante es la presencia de eosinófilos. En mastocitos y basófilos se encuentran en condiciones fisiológicas en distintos tejidos o en circulación respectivamente, pero los eosinófilos son células, por decirlo de alguna manera, peligrosas por su poder de generar daño tisular, por lo cual estas células se encuentran en su reservorio natural, que es la médula ósea, pero cuando hay una activación de un mecanismo Th2 dependiente, citoquinas como interleuquina 3, interleuquina 5 y factor estimulador de colonias granulocíticas macrofágicas, GMCSF, son los que movilizan los eosinófilos de la médula ósea, pasan a circulación y estos son atraídos al foco inflamatorio. Por eso es muy común observar en estas patologías, como así también en enfermedades parasitarias, un aumento de los eosinófilos en circulación y en los tejidos. Ahora fíjense en esta imagen, en esta foto, es una micrografía electrónica, pero fíjense la cantidad de sustancias proactivas o proinflamatorias que se encuentran o bien preformadas en los gránulos citosólicos. Yo les mencioné la histamina como una de las sustancias proinflamatorias más potentes que se conocen, pero fíjense que existen otras sustancias como proteoglicanos, enzimas, citoquinas, quimoquinas, radicales libres de oxígeno, etcétera, que se encuentran preformados en estos gránulos para que cuando la célula se active, el mastocito o el basófilo se active a través del IgE, todo este contenido se libere al medio extracelular y se genere un pico agudo de inflamación. Pero por el otro lado, una vez que la célula se activa y se disparan mecanismos de síntesis de componentes proinflamatorios como prostaglandinas y leucotrienos, fíjense la cantidad de sustancias que se pueden estar sintetizando, además de citoquinas, quimoquinas y factores de crecimiento. Y fíjense lo que es el eosinófilo, la cantidad de componentes
que tienen preformados en los gránulos, entre los cuales los más importantes son los 4 primeros: la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo, una neurotoxina y una peroxidasa. Estos componentes son fundamentales para el eosinófilo en la acción de lisis o destrucción del tegumento de los helmintos. Entonces fíjense qué estaría ocurriendo cuando estas células se encuentran en elevada frecuencia en los tejidos, se están activando en forma frecuente o repetitiva por la presencia de un alergeno, cómo estas células van a generar una destrucción o un daño del tejido propio. Fíjense también los factores de crecimiento, las citoquinas y las quimoquinas que están preformadas, que se estarían liberando en forma inmediata, como así también se disparan la síntesis de componentes proinflamatorios, como ser leucotrienos y prostaglandinas, que van a perpetuar el foco inflamatorio con el tiempo. Entonces esos son los aspectos elementales o mínimos que nos interesa que ustedes manejen con respecto a los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 inmediata, la importancia de los mismos y tener al menos algún fundamento mínimo de por qué son las inmunopatologías más prevalentes en este momento en el mundo. Entonces rápidamente vamos a describir a continuación algunos aspectos de los otros mecanismos de hipersensibilidad, en este caso hipersensibilidad tipo 2 o citotoxicidad. Entonces este tipo de mecanismo se dispara cuando hay antígenos endógenos, básicamente autoantígenos, o antígenos exógenos, por ejemplo drogas, que se van a unir a células propias o a matriz extracelular. Entonces en este caso, componentes propios como son las inmunoglobulinas los van a reconocer, pero solo van a generar patología cuando los isotipos son IgG1, IgG3 o IgM. Es decir, básicamente, como hemos visto anteriormente, los isotipos que son fijadores de complemento. Entonces, cuando estas inmunoglobulinas se unen a los antígenos y luego el componente Fc de las mismas es reconocido, por un lado, por los componentes del complemento o por el receptor de Fc de ciertas células como los neutrófilos, eso genera un proceso inflamatorio, en un caso por la activación del complemento y en otro caso por la liberación del contenido de los gránulos que se encuentran en los neutrófilos, que van a tener propiedades proinflamatorias. Es decir, que en este tipo de mecanismos lo que se produce es el daño de tejidos o células propias por componentes que son propios o externos, y por eso hablamos de una hipersensibilidad. Se requieren sucesivos contactos con este antígeno, sucesivas activaciones del sistema inmune para generar un foco inflamatorio que genere un proceso patológico. Esto es lo que permitiría explicar qué es lo que ocurre en la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, en el cual ustedes saben que la madre es RH negativa, es decir, no tiene antígenos de RH, y si el padre es RH positivo y el feto es RH positivo, luego del primer embarazo y del primer parto, el pasaje por el canal vaginal del feto permite que exista un contacto entre la sangre del feto y de la madre, y los glóbulos rojos RH positivo del feto van a estimular el sistema inmune de la madre, por lo cual esta va a generar la inducción de anticuerpos IgM e IgG específicos de los antígenos RH. En un segundo embarazo, si estamos ante la misma situación, estos anticuerpos IgG de la madre anti-RH se los va a pasar al feto en la etapa intrauterina, y estos anticuerpos anti-RH lo que van a hacer es unirse al glóbulo rojo y a través del complemento producir la lisis. Por eso se denomina enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, para tratar de diagnosticar o de prever si va a ser el segundo embarazo un embarazo de riesgo, lo que se hace es buscar anticuerpos anti-RH en la madre, eso es lo que se llama prueba de Coombs indirecta, o directamente en el recién nacido se buscan los glóbulos rojos sensibilizados con el anticuerpo anti-RH, y esto es lo que se llama Coombs directa. Ustedes saben que para evitar que esto ocurra, luego del que se produce el primer parto, se le da a la madre anticuerpos anti-RH o inmunoglobulina hiperinmune.
Esto lo que evita es la formación o la activación del sistema inmune frente a un posible contacto con antígenos de RH del glóbulo rojo del recién nacido. Aquí lo que vamos a explicar brevemente es los mecanismos de hipersensibilidad tipo 3 o mediados por complejos inmunes. Aquí la diferencia con el mecanismo tipo 2 es que el antígeno puede ser endógeno o exógeno, al igual que en el anterior, es decir, autoantígenos o antígenos provenientes de microorganismos, etc. Pero estos antígenos van a estar solubles, van a estar en circulación, por lo cual la unión a los anticuerpos o a determinados anticuerpos van a generar complejos antígeno-anticuerpos que, por la característica de estos complejos, en algunas ocasiones se pueden depositar en membranas o en vasos, y el depósito de estos complejos va a activar el complemento, o como vimos anteriormente va a activar los neutrófilos a través del receptor de Fc, y todo esto va a generar un proceso inflamatorio que puede terminar en una glomerulonefritis cuando ocurre en la membrana basal del riñón, en una vasculitis, etc. Entonces, básicamente los mecanismos de hipersensibilidad tipo 3, como vimos anteriormente, o mediados por complejos inmunes, se va a producir o se pueden generar en enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, distintas colagenopatías, etc., pero también en diversos procesos inflamatorios crónicos, como tuberculosis, paludismo, hepatitis, etc. Y finalmente tenemos la hipersensibilidad tipo 4 o retardada o mediada por y se denomina hipersensibilidad retardada aquellas en las cuales directamente las células son las generadoras del proceso inflamatorio, como es el caso y que vimos anteriormente en la tipo 1 cuando se activan los eosinófilos que están presentes en un tejido, se activan en forma sostenida en el tiempo. Estos eosinófilos van a producir un daño del tejido y de las células. Eso también es una hipersensibilidad tipo 4 generada por una hipersensibilidad tipo 1 a través de la inducción y secreción de moléculas de IgE. Pero también una hipersensibilidad tipo 4 va a ocurrir cuando se activa en forma sostenida, por ejemplo, un macrófago a través de los Th1 o un linfocito TSD8 que va a producir un daño exagerado de células alteradas, etc. Es decir, que estos mecanismos de hipersensibilidad tipo 4 se van a poner en juego frente a una activación desregulada de cualquier tipo de células del sistema inmune. Y aquí tienen dos ejemplos de este tipo de hipersensibilidad retardada. A la izquierda es lo que se produce por contacto con ciertos vegetales o ciertas hojas que tienen sustancias tóxicas. Estas obviamente van a ser antigénicas para el sistema inmune, van a producir una activación de linfocitos Th1 y de macrófagos, y por lo tanto el contacto a través de la piel con este tipo de vegetales o sustancias va a generar a lo largo de horas o días, por eso se llama retardada, la activación de las células y la generación de un foco inflamatorio con un síntoma como podemos ver en la mano. Y también estas pruebas se utilizan para diagnóstico, como es el caso de la tuberculosis. Lo que se inyecta es una proteína del Mycobacterium, la PPD, y luego de 24 a 78 horas lo que se observa es una reacción inflamatoria por activación de los linfocitos Th1 de memoria. Esta prueba se utiliza, y otras similares, para diagnóstico de ciertas inmunopatologías o procesos infecciosos. Bueno, y en la última parte de la clase vamos a hablar rápidamente de cómo se diagnostican y cómo se tratan. Entonces, básicamente lo vamos a enfocar a lo que es el diagnóstico de enfermedades alérgicas, y vamos a ver por qué la importancia de detectar o identificar o diagnosticar lo que es la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata o mediada por IgE. Entonces es básico o crítico para hacer el diagnóstico que esto sea realizado por especialistas. El diagnóstico lo van a hacer siempre los médicos, y es importante que se confirme que se trata de una reacción alérgica, porque en general hay un sobrediagnóstico. Se tiende a pensar
que cualquier proceso o síntoma relacionado con la exposición a un alergeno es una alergia, y eso no es así. En general, el 20% de las reacciones que se sospecha que son alérgicas son confirmadas. El diagnóstico debe ser de certeza y diferencial, porque eso va a impactar en el pronóstico y sobre todo en los actuales tratamientos. Cuando hablo de pronóstico, lo que voy a hablar es de las posibilidad que se produzca una reacción sistémica mediada por IgE o anafilaxia, que son reacciones severas y que pueden ocasionar la muerte. Por lo cual, hacer un diagnóstico de una enfermedad IgE mediada es muy importante para tener en cuenta y para tomar medidas que permitan evitar este tipo de reacciones. Por lo tanto, durante el proceso de diagnóstico es fundamental detectar la presencia de IgE en el individuo en el cual se presenta este cuadro clínico. Y lo otro que es muy importante en el caso de un paciente atópico es identificar el alergeno desencadenante, porque eso va a tener que ver con el tratamiento. Es decir, cuando hablamos de diagnóstico, lo que vamos a tener que buscar es la relación entre los síntomas con que se presenta el paciente, la exposición a un determinado alergeno y, lo que es más importante, la participación del sistema inmune. Hay muchos cuadros o muchos síntomas que son prácticamente indistinguibles y que nada tienen que ver con el sistema inmune. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, básicamente, como dijimos anteriormente, en estos individuos en los cuales se presenta un fenotipo alérgico, existe una base genética de susceptibilidad y factores ambientales disparadores que en determinado momento, en determinadas ocasiones, permiten que este proceso se manifieste a través de un síntoma. Entonces, en este caso es donde se hace el diagnóstico, para lo cual tenemos elementos que tienen que ver con los signos clínicos y otros elementos que son procedimientos complementarios que uno puede aplicar y tienen que ver con métodos in vivos o pruebas cutáneas y métodos in vitro. Y esta es otra de las patologías que se pueden representar con el modelo del iceberg, donde uno ve un pequeño porcentaje de la patología, que son los síntomas clínicos, y todo lo que se encuentra subyacente y que da origen a ese signo clínico en general se desconoce. Pero en los últimos años se ha avanzado mucho y existen numerosas herramientas, ya sea para el estudio o para el diagnóstico, que permiten caracterizar este proceso que da origen a los síntomas, y esto ha impactado notablemente en el desarrollo, como vamos a ver a continuación, de nuevos tratamientos. Entonces, básicamente lo que se ha definido es que contactos repetitivos con el antígeno inducen el cuadro clínico, generan los incrementos en los niveles de IgE específica y la progresión de la enfermedad a manifestaciones cada vez más severas. Vale decir que las enfermedades alérgicas son crónicas, son progresivas, que si no se las diagnostica y no se las trata como corresponde, en general se van a producir manifestaciones que son cada vez más severas, siendo el caso extremo la anafilaxia, que es un síntoma sistémico severo que puede poner en juego o en riesgo la vida del paciente. El diagnóstico comienza con la historia clínica, y esto lo hace el médico. Entonces, para el caso de una enfermedad alérgica es fundamental realizar un examen físico completo, antecedentes personales y familiares, por lo que dijimos de la base genética. Es fundamental tratar de identificar el alergeno desencadenante, si es un alergeno al cual el individuo está expuesto en forma frecuente, qué cantidades son capaces de inducir, cuánto tiempo tarda la aparición de los síntomas luego de la exposición. Eso es muy importante para el diagnóstico de una hipersensibilidad tipo 1. También si la exposición repetitiva al alergeno produce siempre síntomas similares. Y también es importante, que va a ayudar al diagnóstico, saber si hay otros factores adicionales que son importantes para que aparezcan los síntomas, como es el caso del ejercicio, el alcohol, etc. En muchos casos el cuadro clínico define el diagnóstico, es decir, que con la historia clínica el médico es capaz de establecer el diagnóstico, pero en muchos otros casos el médico tiene que recurrir a pruebas complementarias a la historia clínica, que van a ayudar a comprender y a definir el diagnóstico del paciente.
Entonces, como mencionamos anteriormente, entre estas pruebas complementarias hay pruebas in vivo y pruebas in vitro. En este caso tenemos las pruebas cutáneas, que obviamente son pruebas in vivo, en las cuales se inocula en la piel del paciente un pequeño volumen del alergeno al cual sospechamos que el paciente es alérgico. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Porque en la piel existen todos los elementos necesarios para generar una reacción inflamatoria si es que el paciente es alérgico, es decir, va a tener mastocitos sensibilizados en la piel en general, por lo cual el contacto o la exposición al alergeno va a generar la activación de los mismos y, como pueden observar en el esquema o en la foto, la generación de un proceso inflamatorio que se cuantifica, se mide el halo de la roncha y de la Bon, y tenemos distintos tipos de pruebas cutáneas. Este tipo de prueba se llama prick test porque en lugar de inocular, que eso ya no se hace más con una jeringa, eh, el alergeno, se hace una punción con una lanceta de plástico o de chapa y esa punción genera un ruidito que es similar a lo que se llama prick. Entonces se coloca una gotita del alergeno en la piel, se hace esa punción con la lanceta y se espera alrededor de 15 a 30 minutos para ver si aparece una reacción inflamatoria. Es fundamental el tiempo. Cuando la reacción aparece en estos tiempos, uno está en condiciones de decir que hay una reacción inflamatoria mediada por IgE. Otras pruebas alternativas es colocar el alergeno en un papel embebido, hacer un parche, se coloca en la espalda, se deja 48 horas y cuando esto es positivo, esto está indicando que existe una reacción de hipersensibilidad retardada. Por lo tanto, este tipo de pruebas son fundamentales para confirmar o descartar una hipersensibilidad tipo 1 o tipo 4. Y luego tenemos otro tipo de pruebas in vivo que son las pruebas de provocación. No se realizan en forma tan frecuente como las pruebas cutáneas, porque aquí directamente lo que se induce es una provocación o un foco inflamatorio en el órgano de choque, el órgano blanco. Por eso tenemos pruebas de provocación orales, nasales, cutáneas, bronquiales, etc. Es decir, que se expone la mucosa o el órgano en donde uno sospecha que se está produciendo la reacción inflamatoria, se lo expone al alergeno y luego se evalúa de alguna manera si esa reacción inflamatoria se produjo o no. Esto obviamente tiene mayor riesgo que una prueba cutánea y por eso se aplica solo en ciertas condiciones, con ciertas características de los pacientes y bajo ciertos cuidados o controles para evitar que se produzca una reacción sistémica que ponga en riesgo la salud del paciente. Entonces finalmente tenemos los métodos in vitro o las pruebas in vitro. Hay distintos niveles de pruebas, tenemos desde pruebas con baja especificidad, como ser determinar o realizar un hemograma, un hepatograma, dosajes de inmunoglobulinas, clearance de alfa-1 antitripsina, etc. En un hemograma lo que uno espera es que haya niveles o frecuencias elevadas de eosinófilos y luego tenemos determinaciones más específicas como es dosaje de IgE total o dosaje de IgE específica o cuantificación de componentes de complemento o evaluación de la funcionalidad de los componentes del complemento. Lo que nos interesa básicamente en este punto es describir un poquito con más detalle lo que es detección de IgE en el suero de los pacientes y como podemos ver tenemos dos tipos de ensayos muy similares a los que hemos visto a lo largo de la cursada. Uno puede dosar en el suero del paciente la IgE total, para lo cual los formatos más empleados son formatos o ELISAs de captura, es decir, que uno sensibiliza la fase sólida con un anticuerpo anti-IgE, eso lo enfrenta o lo incuba con el suero, los anticuerpos IgE se van a unir y luego se revela con un anticuerpo secundario, nuevamente un anti-IgE conjugado a una enzima, a un fluorocromo, etcétera, lo que sea. Y luego a través de una reacción uno puede poner en evidencia si hubo interacción antígeno-anticuerpo, es decir, en este caso si hubo detección de anticuerpos de IgE totales en el suero del paciente.
Y por otro lado tenemos la determinación de IgE específica, es decir, si nosotros sabemos que hay IgE en el suero del paciente, nos va a interesar saber específica a qué antígeno. Y para eso se desarrolla un ELISA indirecto, como tenemos ahí en el gráfico, se sensibiliza la fase sólida con el antígeno, se incuba con el suero del paciente y luego se revela con un anticuerpo secundario anti-IgE conjugado. Los distintos nombres derivan de la evolución de estos métodos desde un RAST, donde se medía la marca radioactiva, es decir, en vez de una enzima se usaba, por ejemplo, yodo, se medía marca, en vez de un plástico se usaban papeles, y luego esto fue evolucionando hacia los sistemas actuales que son ELISAs automatizados, ensayos de fluorescencia o ensayos de quimioluminiscencia, pero en todos los casos lo que cambia es la señal que uno detecta, pero el formato del ensayo es exactamente el mismo. En todos los casos lo importante y la diferencia es entender cómo se hace la cuantificación, porque es muy importante cuantificar los niveles de IgE, sobre todo para saber cuál es el grado de severidad que tiene o que puede tener el paciente, y sobre todo cuando se inicia un tratamiento lo que uno espera ver con el tiempo son los descensos de estos niveles de IgE en principio en el suero. Entonces, básicamente para cuantificar la IgE total esto no es ningún problema, existen estándares de IgE total y como siempre lo que hay que construir es una curva de calibración o de estandarización y luego con la muestra se calcula la concentración de IgE total, que en este caso en general para la IgE se cuantifica en unidades internacionales por mililitro. Lo que es un poquito más difícil o complicado de entender es cómo se cuantifica la IgE específica, pero es lo mismo que ocurre para cualquier isotipo específico en los cuales no podemos construir una curva de calibración porque no existen estándares de isotipos específicos. Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a una semi-cuantificación, para lo cual, en este caso, lo que se utiliza, esto es algo exclusivo de la IgE, es un sistema de referencia, es decir, se construye una curva con el alergeno más común de la región. En el hemisferio norte el abedul es el alergeno más común, es decir, hay mayor proporción de pacientes alérgicos al abedul, y en el hemisferio sur el alergeno más común son los dermatofagoides o los ácaros. Entonces, para construir esta curva lo que hay que hacer es obtener sangre de individuos alérgicos al abedul o a los dermatofagoides. Se hacen pools, se hace un pool con un elevado número de suero de estos pacientes y luego con este pool se hacen 4 diluciones como tienen ahí a la derecha, una muestra sin diluir, otra diluida 1 en 5, otra 1 en 25 y otra 1 en 50, y se hace un ELISA indirecto o un RAST o lo que sea, eh, a partir del alergeno específico y estos pools que fabrica el que está diseñando el ensayo. Entonces se establece una curva de este tipo, como tienen aquí, y como pueden ver, las 4 diluciones, lo que se determinan son rangos de positividad, y esos rangos se los denomina clases. Entonces tenemos clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según como tienen ahí en el gráfico. Clase 0 va a corresponder a niveles bajos o nulos de IgE, clase 1 son niveles bajos de IgE, y así a medida que aumentamos en la clase, quiere decir que tiene mayor cantidad de IgE específica. Es decir, el suero de un paciente clase 4, por ejemplo, para leche, va a tener más anticuerpos que el suero de otro paciente clase 2. Ahora, ¿cuánto tienen valores absolutos? No lo sabemos. Lo que sí podemos estimar que esos niveles son muy bajos, del orden del nanogramo por mililitro, porque como todos sabemos, la IgE en circulación está en cantidades muy bajas porque prácticamente está toda unida a los receptores de las células. Entonces, esta es la forma en que se semi-cuantifica la IgE en clases, a diferencia de lo que hemos visto en la cursada, que podría ser en títulos, sería semejante. Es un sistema arbitrario de semi-cuantificación. Obviamente tiene sus limitaciones porque si yo construyo mi curva con el sistema abedul y antiabedul o
en el hemisferio sur dermatofagoides y antidermatofagoides, con eso voy a construir la curva y a esa curva voy a entrar con mi dato o con mi señal en una determinación que probablemente no tenga que ver con el abedul y con los dermatofagoides, como es un polen. Entonces yo voy a tener dos tipos de ensayos, uno para la curva, que es el ensayo de referencia, y en el mismo sistema voy a tener un ensayo para mi alergeno específico, como está aquí en el gráfico para leche, por ejemplo. Entonces yo voy a comparar las señales de mi sistema, que es leche antileche, con la señal que el fabricante generó en la curva de estandarización con un sistema abedul-antiabedul. Es decir, que estoy comparando sistemas distintos. Pero para que esto sea válido, el fabricante lo que debe asegurar es que los dos sistemas se comportan en forma paralela o semejante cuando hago diluciones de los sueros. Entonces esto es lo que determina que haya ensayos que sean buenos, que haya ensayos que sean malos o la calidad de los mismos. Entonces, básicamente, cuando uno habla de diagnóstico, va a estar principalmente enfocado a la detección de IgE, por lo que dijimos anteriormente. Es fundamental saber primero si se trata de una reacción alérgica, es decir, el sistema inmune va a estar involucrado o va a estar mediando el proceso inflamatorio en cualquiera de los cuatro mecanismos, pero además es fundamental confirmar o descartar si los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 están involucrados, porque eso tiene que ver con la presencia de IgE y probablemente en algún momento con la inducción de una reacción sistémica o anafiláctica que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, una vez que se establece ese criterio diagnóstico diferencial, estaría el médico en condiciones de indicar un tratamiento. Y fíjense cómo se ha definido el tratamiento. Se basa en la identificación y evitación del alergeno, la inmunoterapia específica, el tratamiento sintomático y la educación del paciente. Todo eso implica poder instaurar un tratamiento adecuado. Y muchas de estas cosas las pueden entender con lo que vimos hasta ahora y con lo que vamos a ver en la última parte de la clase. Entonces, esta primera instancia del tratamiento, que es evitar la exposición al alergeno, es fundamental. Y en muchas enfermedades alérgicas es el único tratamiento aprobado hasta el momento. Y esto tiene que ver con la educación del paciente. Y también tiene que ver con la identificación del alergeno responsable de generar el cuadro clínico. Entonces, lo que uno está haciendo con esta, digamos, en esta etapa del tratamiento es evitar que el paciente entre en contacto con el estímulo que va a generar el foco inflamatorio. En segunda instancia tenemos lo que se llama desensibilización o actualmente inmunoterapia alergeno específica. Y esto tiene que ver con la inmunoterapia que se mencionaba en una de las diapositivas anteriores. Entonces, si uno recurre un poquito a la historia, podremos ver que este tipo de terapias se viene aplicando desde hace más de 100 años sin conocer absolutamente nada del mecanismo que estaba detrás del mismo, pero evidentemente en algunos casos y en ciertas condiciones esta terapia funcionaba o funciona. Y actualmente se sabe que la inmunoterapia o las vacunas, probablemente lo hayan escuchado así, es el único tratamiento que puede alterar el curso evolutivo de la enfermedad alérgica. Como vimos anteriormente, evitar el alergeno lo único que va a hacer es sacar el estímulo, pero no cura, no regula, no controla, no corrige. Estas terapias o inmunoterapias son las únicas que sabemos que actualmente pueden corregir el defecto inmunológico. Entonces, ¿en qué consisten estas inmunoterapias alergeno o antígenos específicas? Consiste en la inoculación en forma repetitiva del alergeno durante un cierto periodo, que en general es prolongado, lleva años, en cantidades crecientes hasta reducir la sensibilidad al alergeno. Es decir, que en cada paciente se determina cuál es la dosis de inicio de inoculación y eso se va haciendo en forma repetitiva y con distinta frecuencia, aumentando la cantidad
hasta que luego se hacen desafíos y se determina si el umbral por el cual se generan los síntomas se ha modificado o no. Entonces, una inmunoterapia exitosa es aquella que luego de la misma permite incrementar los niveles para hacer el desafío alergénico y no se observan síntomas como producto de la exposición. Eso sería una inmunoterapia específica que funciona. Como en todos los casos, siempre se observan reacciones adversas. Pensemos que estamos enfrentando a un individuo alérgico con el alergeno que genera el foco inflamatorio. Por eso llevó tanto tiempo tratar de conocer o obtener detalles de cómo hacer estas inmunoterapias, sobre todo con dos objetivos: disminuir las reacciones adversas, que es principalmente lo que hace que fracasen, y por otro lado aumentar la eficacia en lo que llamamos desensibilización. Pero bueno, se ha visto hasta ahora que en ciertas alergias son muy efectivas, como por ejemplo alergenos inhalatorios o picaduras de insectos, y hoy en día se sabe que la exposición al alergeno en un organismo de esta manera, desde cantidades muy bajas, creciendo en forma secuencial hasta cantidades elevadas durante un cierto periodo de tiempo, lo que está generando es inducción de mecanismos de tolerancia o inmunomodulación. Y si esto se realiza a través de la administración del alergeno por una mucosa, estamos en condiciones de entender por qué estamos induciendo mecanismos de tolerancia en estos pacientes en los cuales justamente hay defectos a nivel de distintos circuitos de tolerancia. Entonces, básicamente una inmunoterapia lo que hace es restaurar tolerancia. Vías de administración, como les dije, actualmente las más seguras y más empleadas son las mucosales. La vía sublingual está funcionando perfectamente en muchas alergias, vía nasal, vía subcutánea. Se emplean antígenos o alergenos de distintos tipos. También se pueden combinar con adyuvantes para generar inmunomodulación. Y bueno, y actualmente lo que se ha visto es que cada vez son más las enfermedades alérgicas en las cuales este tipo de procedimientos terapéuticos pueden llegar o pueden llevar a una restauración de la tolerancia, y que cuando el paciente se enfrenta en la vida normal a un alergeno no se genere una reacción inflamatoria. Obviamente que todavía se requieren profundizar los estudios para tener terapias que sean más seguras y más eficientes, pero ya existen muchas de estas terapias que han sido aprobadas y se utilizan en la faz clínica. Y luego tenemos lo que es el tratamiento farmacológico, o sea, tratar el síntoma. Esto no corrige absolutamente nada, pero permite aliviar los síntomas inflamatorios. Aquí lo que se busca es que estas drogas actúen sobre el órgano de choque o el órgano blanco donde se está produciendo el proceso inflamatorio y el síntoma clínico, por lo cual lo que se busca es aliviar los síntomas, es contener o controlar la inflamación, pero no son terapias correctivas sobre el sistema inmune. Entonces hay distintas drogas que se están empleando, como ustedes sabrán, los antihistamínicos, que lo que hacen es bloquear el acceso de la histamina a los receptores específicos, la epinefrina o adrenalina, los antileucotrienos, agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos que tienen que ver con asma y relajación de musculatura lisa, y en general lo que siempre y más se emplean son los corticoides, que tienen un efecto muy marcado a nivel de mecanismos inflamatorios. Y para terminar les voy a mencionar dos palabras de lo que se llama tratamiento con biológicos, y esto tiene mucho que ver con lo que se ha avanzado en los últimos años en la comprensión de las bases moleculares y celulares de este tipo de patologías. En general se habla de tratamiento con biológicos cuando se aplica algún anticuerpo o alguna citoquina recombinante, etcétera, sobre un paciente. En el caso de las enfermedades alérgicas, lo que se usa frecuentemente son anticuerpos anti-IgE, es decir, son anticuerpos humanizados que lo que hacen es bloquear la unión de la IgE al receptor, y de esta manera evitan la activación de las células sensibilizadas.
Esto se ha probado y tiene particular éxito en enfermedades asmáticas, en alergia alimentaria, en rinitis alérgicas, etc. Y otro procedimiento que se emplea habitualmente es el empleo de anticuerpos anticitoquinas, antiinterleuquina 5, interleuquina 4, interleuquina 13, receptor de interleuquina 4 soluble, etc. Esto ha avanzado a lo largo del tiempo, como si ustedes se imaginan, a partir de los anticuerpos monoclonales obtenidos en ratones. Obviamente que no podemos usar una proteína heterófila como ser un anticuerpo en ratón en un humano, porque rápidamente el sistema inmune se va a activar, lo va a bloquear y lo va a eliminar. Entonces, dado el éxito que han tenido este tipo de terapias a lo largo del tiempo, ha habido también una evolución en la producción de estos anticuerpos monoclonales, de manera que actualmente tenemos y que se emplean con éxito en distintas patologías, no solo en las alérgicas, anticuerpos quiméricos, es decir, parte de ratón, parte de humano, anticuerpos humanizados, igual tienen partes que provienen del ratón y otras partes de humanos, y si no directamente anticuerpos humanos. Existe un anticuerpo que se denomina comercialmente omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE humano, que como les dije anteriormente es un anticuerpo monoclonal humanizado que se utiliza con éxito en todo el mundo. Este anticuerpo es específico del isotipo IgE, se va a unir al dominio de la porción Fc que es reconocida por el receptor de alta afinidad. Por lo tanto, el anticuerpo anti-IgE se va a unir a la IgE que está insoluble, y esta IgE soluble, por lo tanto, no se va a poder unir a los receptores de las células como mastocitos, basófilos y eosinófilos. Es decir, que este tipo de anticuerpo no produce una corrección del defecto inmunológico, sino que lo que va a hacer es bloquear la unión de los anticuerpos IgE a los receptores de las células. Entonces fíjense lo que ocurre luego de una administración endovenosa del omalizumab. Ya al día los niveles de IgE circulantes que estaban elevados disminuyen a valores basales, y esto va a impactar básicamente en la progresión del proceso inflamatorio en este. Entonces, básicamente lo que se observa es una disminución en los síntomas. La primera patología en la cual se aprobó era en el asma. Entonces hay una reducción en la broncoconstricción temprana y tardía, hay una reducción de la hipereosinofilia y el número de eosinófilos en esputo, lo cual está hablando de un control del proceso inflamatorio en pulmón, reducción del uso de corticoides orales, y para mí esto que lo remarco es el aspecto más importante, es que se reduce el número de receptores de IgE en las células. No lo hemos visto porque no alcanza el tiempo, pero los niveles de este tipo de receptores de alta afinidad están directamente relacionados con los niveles de IgE en circulación. Por lo tanto, si yo reduzco los niveles de IgE en circulación, va a reducirse el número de receptores en las células, por lo cual las células van a estar menos sensibilizados, y esto impacta en una menor activación celular e instauración de un foco inflamatorio. Se negativizan las pruebas cutáneas, desaparece el riesgo de anafilaxia, pero bueno, el recuento y función de los neutrófilos no se altera porque no tienen nada que ver con esto. Por lo tanto, este tipo de procedimiento con biológicos no es correctivo, el tratamiento es de por vida, el costo es elevado, pero bueno, no solo tiene aspectos negativos, sino que ha probado ser eficiente en pacientes con asma y más recientemente en pacientes con alergia alimentaria. Por lo tanto, a lo largo de esta clase hemos visto en forma muy resumida, muy somera, hay muchos más detalles por discutir, pero aspectos esenciales que nos interesan que ustedes conozcan sobre estas inmunopatologías que, como dijimos, son las más prevalentes o que se presentan con mayor incidencia en la población mundial. Son enfermedades muy complejas y heterogéneas, no es una única patología, sino que inclusive en un mismo individuo se pueden producir distintas manifestaciones clínicas. Por eso estamos en condiciones de decir que es un síndrome, y es fundamental al momento del diagnóstico y el pronóstico conocer si en un paciente que tiene este tipo de síntomas existe
la síntesis exagerada o no de anticuerpos IgE. Y esto es fundamental porque el único tratamiento correctivo es para alergias mediadas por IgE. Bueno, muchas gracias.